Si yo lanzo esta pregunta y usted me responde con sinceridad, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo más importante para usted? Algunos me contestarán la familia, y eso está bien. Algunos me contestarán, ¿por qué no? Tal vez algo material. Algunos me contestarán, a lo mejor, la felicidad, la vida, la salud. Y déjeme decir algo, que esta pregunta no es con la intención de hacer quedar mal a nadie o de decir, hermanito, usted está equivocado, arrepiéntase en el nombre de Jesús. No, para nada. Esta pregunta es para que nosotros entendamos, dentro de las bendiciones que el Señor nos ha dado, qué es lo que es realmente valioso para tu vida. ¿Qué es lo que es realmente valioso? ¿Qué crees tú que es lo más valioso que el Señor entregó a tu vida? Y con eso tan valioso que el Señor ha entregado a tu vida, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo pretendes tú aprovechar eso que el Señor te ha dado? Miren, Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre, antes de su conversión, con tantos elementos tan fuertes, tan grandes, tan positivos, pero llega un momento en donde él tiene que sentarse y revisar, colocar como en una balanza que esa situación, lo que había vivido antes, los logros, lo que tal vez lo hacía sentir orgulloso, lo que tal vez lo llevaba a estar contento de logros que hubiera alcanzado, y él empieza a poner como en una balanza qué es lo verdaderamente importante para él. Y es emocionante y es verdaderamente emotivo cuando llegamos a ver qué es lo que es verdaderamente importante para el misionero más exitoso en la historia bíblica después de Jesucristo. Vamos a leer una carta que Pablo escribe a Filipenses, la iglesia que está ubicada en Filipos. Una carta que habla de gozo, y eso es lo particular. Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él está en la cárcel y está próximo a ser, está en Roma. Él sabe cuál es su futuro, él sabe que ya estando en Roma, él va a morir. Y va a morir de una manera muy cruel. Él es consciente de eso. Y allí, en medio de esa situación, en medio tal vez de ese dolor, en medio de ese estrés que él pudo haber estado sintiendo en ese momento, porque sabía cómo morían los cristianos en el circo romano, él escribe una carta a una iglesia para que entienda el significado de lo que es el verdadero gozo. Que a pesar de esa circunstancia, Pablo arranca la carta de Filipenses diciendo, gócense. Y en esta parte que vamos a leer en el capítulo 3, él dice, lo que alguna vez fue para mí gozo, ya no es gozo. Y lo que para mí tal vez pueda ser, para cualquiera puede ser un motivo de estrés porque voy a morir de la forma más horrible que se puedan imaginar, en este momento me gozo. Pero vamos a ver qué dice la palabra, cuál es esa fracción de la Biblia que vamos a leer esta noche, para entender por qué el pastor está como intenso con esa palabra. Y dice así, en Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 10. Listo, vamos a mirar a ver qué nos tiene la palabra del Señor para esta noche. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Para que nosotros permitamos que transforme nuestra vida. Dice así, Filipenses 3, del 1 al 8, Filipenses 3, del 1 al 8, dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes eso les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús. No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo,
dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro tiene tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, llegué a ser perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello, escuchen bien lo que dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, a Cristo Jesús, mi Salvador. Por Él lo he perdido todo, y todo lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Palabras fuertes, ¿no? ¿Cómo así? Vean, hermano, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, y lo quise leer porque sí. De hecho, cuando ustedes leen el texto original, la persona que hizo esta traducción fue un poco más amable en su traducción, porque Pablo lo está declarando, sí, lo está declarando una M de ahí para allá. Todo lo que Pablo pudo haber considerado es un motivo para envanecerme, es un motivo para sentirme orgulloso. Usted se siente orgulloso, yo más. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Ese orgullo vale 5. Ese orgullo no sirve de nada. Porque ¿de qué te vale enorgullecerte de lo que tienes cuando te falta Cristo en tu corazón? ¿De qué te vale llenarte la boca diciendo yo alcancé, yo tengo, yo hice, cuando Cristo no está en tu corazón? No vale para nada. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Usted cree que usted tiene razones para sentirse grande y superior, y dice Pablo, yo tengo mis pergaminos, yo tengo mis logros, y en comparación a la salvación y en comparación a la gracia, esos pergaminos y esos logros no son nada. Esos pergaminos y esos logros son pérdida. Es la palabra textual que utiliza Pablo en ese texto hermoso que acabamos de leer. Miren, Pablo era muy protector. Y Pablo, en ese sentido protector de la iglesia, cuando él escribe a Filipenses, le escribe a la iglesia en Filipos, a los creyentes en Filipos, Pablo le hace una revisión literalmente de lo básico a los creyentes, a las personas que van a escuchar esta carta leída por, como describe Apocalipsis, a los santos de la iglesia. El santo, el pastor, va a leer esta carta delante de todos ellos, y ellos tienen que estar atentos. Y Pablo en ese momento hace un ejercicio, les insisto, hace una revisión de lo más básico con este grupo de creyentes. Y lo que les está diciendo es que tengan en cuenta que la Biblia, la palabra del Señor, la Escritura, es aquello que nos salvaguarda, tanto en lo moral como en lo teológico. Oído, que no van por un lado una cosa y esta otra historia por este otro lado, no. Él está diciendo, pilas, usted quiere caminar en rectitud con respecto a la verdad que es en Cristo Jesús, la palabra, la Biblia. No se esté guiando por otros ejercicios, por otras cosas, por otro que quiere venir a meterle el cuento al oído y apartarlo de la verdad que es Cristo Jesús. Y él les dice, esta verdad de la Biblia salva tanto tu vida moral como tu vida religiosa, como tu relación con el Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor en una forma pública, o cuando la leemos de una forma particular, de una forma personal, o la leemos en la iglesia, o la leemos en familia, la palabra tiene que corregir lo que necesita corregir en nuestro pensamiento, en nuestra
nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras vidas. ¿Tienes un apego por algo en particular? ¿Ese apego en este momento te tiene doliendo el corazón? ¿Sientes que hay un vacío en tu vida? Entiende que lo único que puede llenar ese vacío en tu vida es la presencia de Cristo Jesús, que alimenta, que transforma. No hay nada más. No hay licor, no hay droga, no hay apuesta, no hay pornografía. No hay nada que logre reemplazar ese gozo y esa necesidad que en este momento hay en tu corazón. Acércate al Señor, búscalo con sinceridad. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Pablo es grosero, ¿no? No diría, pues, y el apóstol Pablo. Miren, tenemos que entender algo. Yo quiero, un saludo a Santiago Guerrero, que pertenece al grupo de estudiantes a quien saludé hace un momento. Saludo a Angélica y a Jorge Eliezer Cardona, primo. Dios te bendiga. Hijo de Santiago, un abrazo de corazón, te quiero mucho, papá. Voy a continuar. Cuando uno lee Filipenses en estos versículos, en el 2, dice, estos perros. Bueno, cuando él está diciendo eso, se refiere a un grupo de personas que estaban muy cerca de la iglesia, que aparentaban ser creyentes, que se acercaron así por los laditos y caminaron y empezaron a dañar, ¿listo? A dañar lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Bueno, en aquella época habían animales que los utilizaban, ¿no? Algunos animales los utilizaban para cuidar el ganado, para cuidar las ovejas que tenían los pastores, y esos animales tenían esa función de ser un perro ovejero. Entonces ellos agrupaban, venían y llamaban, ¿listo? Ese animalito era un animal útil, un animal de trabajo dentro de las labores que desarrollaban los pastores que estaban cuidando sus ovejitas en el campo. Habían también otro tipo de animal como perro, que era un perro guardián, y que lo utilizaban, que igual era un perro de trabajo, que lo utilizaban para evitar que personas accedieran a ciertos espacios en ciertos lugares o en ciertas casas, y al igual que como se tiene ahora, tenían esos animalitos y los entrenaban para que sirvieran. Son animalitos, son perritos que se utilizan con un trabajo, con un fin específico. Pero a lo que Pablo se está refiriendo son a estos animalitos callejeros dañinos que llegan, entran, comen, dañan, roban y huyen. A ese tipo de animales se refiere. Y hay gente, o había gente en ese momento, en ese instante, estos cristianos judíos que creían erróneamente que los gentiles debían, que si los gentiles se convertían al cristianismo y como Cristo era judío, entonces ellos por obligación tenían que cumplir con todo el proceso que se les exigía a los judíos al momento de adorar al Señor, que tenían que cumplir exactamente con todo del Antiguo Testamento, y especialmente lo que tuviera que ver con el rito de la circuncisión, para que de esa forma pudiesen obtener la salvación, que Pablo entiende y explica que se alcanza únicamente por gracia, no por labor humana. Y Pablo le está diciendo, tengan cuidado con esa gente es dañina. Esa gente entra a la iglesia y empieza a hablarte, a decirte y a apartarte de la verdad que es en Cristo Jesús. Cristo criticó a esta gente porque ellos estaban mirando la fe cristiana, pero al revés. Ellos pensaban que lo que ellos hacían, este tema de la circuncisión, que no es más que cortar un pedazo de la piel del prepucio, que cubre el prepucio, no es más que esa mutilación de la carne, lo hacía más creyente, te acercaba más a Dios que el ejercicio de la gracia que nos otorgó Cristo. Y esa no es la verdad. De eso no es de lo que nos habla Jesús. Hay algo más valioso que la obra de la carne. Y eso más valioso que la obra de la carne es nuestra relación con Cristo Jesús, el entendimiento de su palabra y la forma en la que la aplicamos a tu verdad y la mía. A mí no me venga usted a chicanear que es que yo paso por la calle y yo no puedo ver indigente porque yo ahí mismo doy plata. Eso lo que quiere decir es que usted carga mucha sencilla. Pero
¿De qué te sirve hacer eso si Cristo no habita en tu corazón? Si Cristo no ha transformado de una forma verdadera. Si no has abierto tu corazón al Señor, si no le has dicho tu necesidad y le has dicho y confesado que lo que más necesitas es que Él transforme tu vida. De nada sirve que tú vengas a chicanear, a hablar y a decir de cuántos domingos has presenciado el culto de Filadelfia. No sirve de nada. Es como echar plumas en una almohada rota. No sirve de nada. Lo que vas a hacer es perder el tiempo. Lo que necesitas realmente es una relación con Dios, conocerlo. Eso es lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente transforma nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros verdaderamente debemos entender. Mire, es tan fácil criticar a los demás, es tan fácil exigir a los demás, es tan fácil hacer ese ejercicio, es tan fácil confiar en la obra que hace la carne, es tan fácil creer que lo importante es mi plata, es tan fácil creer que lo importante es mi logro, que lo importante es creerme que yo soy más inteligente que los demás, cuando tus decisiones dicen todo lo contrario. Mire, es tan fácil enfatizar nuestra vida y nuestra relación con Dios en unos esfuerzos meramente religiosos, lo que Pablo llama confiar en la carne. Es tan fácil llegar a ese punto que en la fe interna, que en lo que verdaderamente necesitamos, y son vidas transformadas. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos da el valor para que nosotros tengamos esa actitud en nuestros corazones de creer en Dios. Les insisto, de esa fe interna que transforma. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo? Con un envase contaminado con algo, meta una manguera hasta lo más profundo y abra la llave. Y ella, de abajo hacia arriba, aunque se demore, aunque al principio el agua no salga clara, sino que sea turbia, a medida que va saliendo todo esto, a medida que va saliendo todos esos aspectos negativos de tu vida, va quedando esa agua clarita. Y si permitimos que sea continuo, permanente, hasta va a llegar un momento en donde vas a poder coger ese envase y aunque haya estado lleno de barro, lo puedas beber. Porque has permitido que todo aquello que contamine salga de tu vida y que mejor sea llenado por el agua de vida, que es Cristo Jesús. Mire, Dios se da cuenta, créalo, de lo que usted hace por Él. Dios se da cuenta. Y Él lo va a premiar a usted por eso. Tampoco vas a creer que no. El problema es lo siguiente. Si usted cree que solamente por medio de eso se está acercando a Dios, no. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Es aceptar ese regalo de amor. Ese regalo de salvación que Él hizo a nuestras vidas. Ese regalo que es la gracia. Es una invitación permanente a tu vida, no es obligación. Yo no te puedo obligar que tú creas en Cristo. Yo te hago la invitación, tú decides. Yo te invito esta noche que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Deja la crítica. Deja de creer que el Señor no te cuida, que el Señor no te ama, que el Señor no te quiere. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha y date cuenta de las bendiciones que el Señor te ha dado. Miren, cuando uno se concentra en esto, si usted lo lee a la carrera, si usted no revisa, si usted no analiza, si usted no ve, usted le da la impresión de que Pablo está chicaneando, alardeando con sus logros. Pero cuando usted lee con entendimiento la palabra del Señor, usted se da cuenta de que es todo lo contrario. Porque Pablo lo que está diciendo es que todos esos logros humanos, a pesar de que en algún momento fueron muy significativos para él, esos logros humanos que tal vez para ti son tan significativos,
no te permiten obtener tu salvación. Tienes tu casa grande, gloria a Dios, eso es una bendición, pero esa casa no te da la salvación. Tienes un carro grande, gloria a Dios por el carro grande que conseguiste, pero eso no te da salvación. La salvación es personal y solamente se alcanza cuando nosotros vivimos en comunión con el dador de la vida eterna, con Dios. Mire, Pablo tenía cartas de presentación que aún en este momento nosotros podríamos llegar a considerar importantísimas. Él tiene la formación, él tiene la nacionalidad, él tiene el trasfondo familiar, él tiene la herencia, él es ortodoxo, él tiene la actividad y la moral para enfrentar ciertas situaciones. Sin embargo, él afirma que su conversión a la fe en Cristo Jesús no se basa en sus creencias, sino en la gracia de Dios. Pablo no dependía de ninguna manera de sus obras, y que las tenía, y que las hacía, para poder agradar a Dios. Porque aún con las credenciales más importantes y más impresionantes que nosotros podamos presentar al Señor, créanme, que no son suficientes. No son suficientes para ganar la gracia, no son suficientes ante la norma, ante la exigencia que Dios, que es santo, está exigiéndonos. Y Él lo que quiere es que tú entregues tu vida a Él, que le reconozcas como Señor y Salvador, que entiendas que su gracia es lo único que te puede llevar a reconciliarte con el Señor. No necesitas más. Yo le quiero preguntar en esta noche a usted, ¿está usted realmente dependiendo de algo externo? ¿Usted cree que es salvo? ¿Usted cree que es salva porque su papá fue creyente, porque su mamá fue creyente? ¿Usted cree que va a ser salva o salva porque yo asisto a una iglesia? ¿O simple y llanamente porque usted es bueno? ¿Porque usted se esfuerza para quedar bien con Dios? ¿Usted depende de eso? ¿Usted depende de cartas, credenciales, logros? ¿Usted depende de una reputación? ¿Usted depende de lo que la gente cree que usted hace? Mire, eso no nos sirve de nada para obtener la salvación. Yo prefiero tener, a propósito de cosas, prefiero tener una relación con Cristo que una buena reputación. Mi reputación es la impresión que la gente tiene de mí. Mi relación con Cristo es lo que el Señor sabe de mí. Solamente la fe en Cristo Jesús nos acerca a Dios, porque Jesús dice que Él es camino, verdad y vida. Pablo entregó todo. Pablo no se guardó nada para sí. Pablo entregó todo a fin de conocer a ese Jesús amoroso, a fin de conocer a ese Jesús que transforma vidas, a ese Jesús que resucitó, a ese Jesús que venció la muerte y que promete en su palabra que tiene lo mismo para ti. Y nosotros también tenemos acceso a ese conocimiento y a ese poder que Pablo tuvo. Pero para que tú puedas alcanzar ese conocimiento y ese poder que Pablo tuvo, es necesario hacer algunos sacrificios para poder disfrutarlos. Yo no sé qué te va a pedir Dios. Yo no sé qué te está pidiendo Dios en este momento. No sé si Dios te está pidiendo que derribes esos ídolos que creaste. No sé. Pregúntale. Alábale. Glorifícale. Como decía la canción, entiende que no hay lugar más alto que estar postrado delante de los pies de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, esta noche declaro que tú eres más importante que todo en mi vida, Señor. Porque todo lo que he logrado, Señor, ha sido por tu gracia, por tu misericordia.
Tal vez yo no estoy disfrutando de oro, tal vez no estoy disfrutando de riquezas, Padre Celestial, pero estoy disfrutando de tu gracia, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de saberme útil para tu obra. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Alba Lucía Mosquera, que Dios te bendiga. Alba, gracias por darnos la bendición de compartir esta predicación contigo. Santiago Guerrero, hijo, qué gozo tenerte aquí. Primo Jorge Eliezer Cardona, que Dios te bendiga, primo, te quiero mucho. Noradeli, te amo. Dorito, te amo. Yamilet, mujer esforzada y valiente con quien el Señor me ha bendecido para afrontar estas batallas y estos procesos. Amor, yo estoy contigo y te amo. Tía Florinés, gracias. Te digo de que que me devuelvo para el Carmen. Qué rico haber estado allá. Estoy orándole al Señor para que me bendiga y pueda comprar un lotecito ahí cerquita al tuyo. No tengo plata, pero el Señor algún día me bendice. Yamilet Cardona, prima, Dios te bendiga, Dios te guarde, te quiero mucho. Sigo orando por ti. Madre Aurelisa, Dios te bendiga. Saludo también a Raquel Guerrero, que fue la primera que se conectó. Mi tío Luis Alfonso, tío, el Señor tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Y a veces cuando parece que uno estuviese vencido y derrotado, ahí es cuando llega y aparece el Señor y te sorprende con el milagro. Y te confía en el Señor, tío. El Señor está al cuidado tuyo. Dolly, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Estemos orando mucho por nuestro hermano Plinio. Si podemos visitarlo, hagámoslo, por favor. Amén. Dolly, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Marina, hermanita Marina, que el Señor la bendiga. Caterine, gloria a Dios que te conectaste, amor, Dios te bendiga. Sí, a todos y cada una de las personas que compartimos con las que compartimos esta palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Saludes a la familia y no se olvide que no hay nada más importante en esta vida que contar con la gracia de Dios. Amén, que Dios los bendiga.